Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo video y espero seguir contando con su apoyo. Sin más que decir, iniciemos el video de hoy. Capítulo 1. Un hombre peculiar. Oh. Qué raro, encontrar por casualidad a otra persona en estas profundidades. El hombre tenía una expresión de sorpresa en su rostro y habló de una manera relativamente no amenazante, como para declarar que no era un individuo peligroso de ninguna manera. Tras una inspección más cercana, apenas parecía alguien que me guardara mala voluntad. No parecía un aventurero de moral cuestionable, específicamente del tipo que no dudaría en aprovecharse de sus compañeros de aventuras. Todavía mantuve la guardia alta, porque no había forma de saber si mis observaciones eran válidas. Como mínimo, deberíamos tener una conversación. Estoy sorprendido, también. Después de todo, ningún individuo cuerdo vagaría por las profundidades del pantano de Tarasca. El hombre sonrió ante mi respuesta. Es casi como si afirmara que no está muy cuerdo, amable señor. Sin embargo, discrepo, ya que yo mismo tengo mucho control sobre mis propias facultades. En gran parte gracias a estas noté que está bastante bien equipado. El hombre levantó lo que parecía ser una herramienta mágica, una para anular el veneno, si tuviera que adivinar. Además, también estaba armado con varios viales de agua bendita real, correctamente comprada en una iglesia, sin duda. En su otra mano había un mapa del pantano de alta calidad y bien anotado. Comparado conmigo mismo, que cargué en el pantano con nada más que mi constitución única como mi defensa contra los elementos, este hombre parecía mucho más preparado. Un auténtico explorador del pantano de Tarasca. Bajé un poco la cabeza ante sus palabras. No estaba tan preparado como él, aunque ese no era un hecho que tuviera que revelar. Mis circunstancias eran bastante diferentes. Mi constitución de no muerto evitaba el veneno y mi divinidad me había sacado de un aprieto con el Tarasca. Pero no le expliqué esto al hombre. Simplemente no podía. Solo asentí, algo a medias. Es como dices. Ya veo. Como era de esperar de alguien que desafía el pantano. Además, ¿también estás aquí por flores de sangre de dragón? Sí. ¿Buscas lo mismo? Es algo bueno, eso. No necesitamos pelear por las flores. Pensar que otro aventurero llegaría al mismo tiempo que yo. Hablando honestamente, pocos aventureros eran capaces de llegar a este punto. Incluso si eran hábiles, comprar el equipo adecuado requería una buena suma de dinero. Además, el aventurero típico no era partidario de exponerse a potentes venenos. Si un aventurero fuera realmente lo suficientemente hábil como para atravesar el pantano de Tarasca, estaría explorando las profundidades de una mazmorra y ganando una buena cantidad de monedas en el proceso. Sin embargo, si uno deseaba una flor de sangre de dragón, este era el único lugar para ir. Aún así, pocos se atrevían a aventurarse tan lejos en el pantano. Levantando la cabeza para mirar nuevamente al hombre, no pude evitar notar su belleza. Su piel era pálida, casi como si nunca hubiera sido tocada por el sol. Había cierta frialdad en sus rasgos, acompañada de una mirada casi insensible. Su rostro estaba enmarcado por largos mechones de cabello plateado, albergando la mirada de un noble. En su cintura había un estoque, y en uno de sus brazos un escudo metálico bastante bien hecho. Por una razón u otra, no podía quitarme la idea de que el equipo del hombre era más decorativo que útil. En todo caso, la ropa fina le sentaba bien a este hombre. De hecho, se vería perfecto solo con galas y vestimenta formal, al diablo con la espada y el escudo. El contraste entre el lúgubre pantano y las galas de este hombre no podría ser más sorprendente. No sería extraño que se hubiera aventurado en el pantano con el expreso propósito de recoger estas flores. Ah, verás, continuó el hombre, no soy un aventurero. ¿En serio? En verdad que sí. ¿Cómo debería describirlo? Soy algo parecido a un mayordomo, sirviendo a cierto individuo. Mi amo desea flores de sangre de dragón regularmente, de ahí mis viajes aquí. A menos que haya oído mal al hombre, era un mayordomo con órdenes de su maestro de recolectar flores de sangre de dragón. Qué maravillosa relación amo-sirviente, dados los peligros involucrados. Girándome hacia el ratón negro posado en mi hombro, gruñí, luego volví a mirar al hombre. Edel, este ratón nunca haría nada por el estilo por mí. Haciendo una nota mental de no esperar mucho de mi familiar, le planteé al hombre una pregunta que llegó a mi mente. Perdóname. La franqueza.
¿Tu amo no se encuentra bien? Ah, sí. Supongo que podrías decirlo. Recientemente, incluso levantarse ha sido toda una tarea. Hablando con franqueza, debería estar al lado de mi amo en este momento, no aquí afuera recogiendo flores. Aún así, es innegable que mi maestro requiere flores de sangre de dragón. Si bien el extracto podría convertirse fácilmente en una potente medicina, mi amo ha desarrollado un gran gusto por las flores recién procesadas, si se me permite decirlo. Hablando de eso, ¿sabrías algún método para preservar la sangre de flor de dragón recién extraída? Quizás podrías tener tal conocimiento, dado que eres un aventurero. Preguntó el hombre, algo inquisitivo. Mientras que una flor de sangre de dragón podría procesarse en medicamentos, la sangre de la flor recién extraída era mucho más potente. Si bien no conocía los detalles, también como lo haría un herbolario, entendí que la sangre de flor de dragón se degradaba en unos pocos días y tenía que usarse dentro de ese periodo de tiempo. Si uno requería un suministro regular por cualquier motivo, no tenía otra opción real que visitar el pantano regularmente. Para la persona promedio, esto sería una hazaña imposible, que requiere una gran cantidad de recursos y trabajo duro. Si bien una herramienta mágica seguiría siendo potente y funcional una vez comprada y mantenida adecuadamente, el agua bendita era otro asunto. Dado que una sola botella privaba al comprador de algunas monedas de oro, se comprobaba la protección que ofrecía del pantano. Si bien nunca lo había pensado mucho hasta ahora, el monopolio que tenían las iglesias sobre el suministro de agua bendita casi parecía ilegal. De todos modos, no tenía idea de cómo preservar la sangre de flor de dragón. Si bien aprendí muchos trucos y habilidades en mi breve período como aprendiz de herbolario, lo que el hombre estaba pidiendo claramente estaba más allá de mí. Incluso si tal método existiera, probablemente aún no se haya descubierto. No. Si supiera, ese método. Yo, dejaría las aventuras y me convertiría en un herbolario. Tal fue mi respuesta. Una mentira rotunda, dado el hecho de que tenía que convertirme en un aventurero de clase mitril. Si descubría tal método, no dejaría de aventurarme. Aún así, el hombre que tenía delante tampoco necesitaba saber esto. Sin embargo, estaba diciendo la verdad cuando se trataba de no saber mucho sobre los detalles específicos de la preservación de la sangre de flor de dragón. El hombre, como si esperara tal respuesta, simplemente sonrió. Supongo que sí, sí, dijo, de una manera bien practicada. Me disculpo por no poder ayudar. La expresión del hombre se suavizó al escuchar mi disculpa, con una mirada igualmente de disculpa tiñendo sus rasgos. No, no. Por favor, no te preocupes por eso. De hecho, debería disculparme por esperar tanto de alguien a quien acabo de conocer. Piense en ello más como una pregunta casual, buen señor. No se preocupe por eso. El hombre parecía sinceramente arrepentido. Gracias por su preocupación. Decidí ofrecer algunas cortesías propias. Yo no soy aficionado a decepcionar a la gente que acabo de conocer. Yo estaría encantado de ayudarle. Sin embargo, si hay algo que pueda hacer. El hombre pareció desconcertado por mis palabras, y se detuvo momentáneamente como si estuviera pensando profundamente. Está bien. En ese caso, incluso si no tienes el conocimiento que busco, tal vez sea una suerte que te haya conocido en este día. Mi maestro ciertamente se sentiría de esa manera. Incliné la cabeza, sin entender exactamente la declaración del hombre. Ah, me disculpo. De vez en cuando me pierdo en mis propios pensamientos. Me refiero a lo que mencionaste antes, si hay algo que puedas hacer para ayudar. Dije eso. Sí. A decir verdad, hemos estado buscando un grupo confiable que nos traiga flores de sangre de dragón a intervalos regulares. La búsqueda no está progresando bien, por supuesto, supongo que ese sería el caso. Si el aventurero en cuestión fuera de un alto rango, no estaría en sus intereses exponerse continuamente al pantano de Tarasca. Incluso si las recompensas fueran grandes, o en algunos casos, de legalidad cuestionable, la mayoría de los aventureros rechazarían tal solicitud si no hubiera buenas razones detrás de ella. Por eso, esa chica del orfanato, Alice, estaba tan preocupada. Si los detalles de la solicitud no fueran tan difíciles, seguramente alguien la habría ayudado, dado que el cliente era un orfanato. Un pensamiento repentino cruzó por mi mente, ya veo. Por parte confiable, ¿quieres decir? Yo. Así es. Me disculpo por la naturaleza imprudente de esta solicitud. Por supuesto, enviaremos una serie formal de solicitudes a través del gremio y organizaremos un conjunto aceptable de contratos y recompensas.
Si aceptas, estaría muy en deuda. Por favor, perdóname por preguntar después de todo este tiempo, pero eres un aventurero, ¿no? Era casi como si ya supiera que yo era un aventurero. Supuse que debería presentarme, entonces. Le dije al hombre mi nombre y rango de aventurero. Sí. Soy un aventurero clase bronce. Rent. Vivie. Estoy aquí por una petición. Otra expresión de sorpresa cruzó las facciones del hombre. Entendí la razón de esto. Mi rango de aventurero, si nada más. No hubiera pensado que serías un aventurero de clase bronce, continuó el hombre. ¿Estás menos ansioso de encomendarme la tarea, ahora? El hombre sacudió su cabeza. No, nada de eso. De hecho, me sorprendió tu rango, pero eso fue todo. El hecho de que estés frente a mí ileso es un testimonio de tu habilidad. Sería un honor si aceptara nuestra solicitud, o al menos la considerara, buen señor. Eres un poco extraño. La persona promedio no pensaría mucho en confiar tal tarea a un aventurero de clase bronce. Pero al hombre no parecía molestarle mi rango. Supongo que estaba más preocupado por mis habilidades reales. Personalmente, no sabía si estaba a la altura de la tarea, pero el hecho de que alguien más se sintiera así me trajo un poco de alegría al corazón. El hombre, como si recordara algo importante, continuó. Ah, sí, qué descuidado de mi parte. Mi nombre es Isaac Arps. No dude en llamarme Isaac. Te presentaría a mi maestro, pero, por supuesto, solo después de que se lleven a cabo los procedimientos formales. Aunque terminé teniendo una gran discusión con Isaac, el pantano de Tarasca no era un lugar para conversaciones tan largas. Ahora ambos sabíamos que teníamos medios confiables para combatir el veneno del pantano. Difícilmente nos hubiéramos quedado a hablar de otra manera. Incluso si uno fuera inmune al veneno, no se podría decir lo mismo de las posesiones de uno. El mejor equipo podría corroerse por exposición innecesaria al pantano. Isaac, sin embargo, parecía haberse dado cuenta de esto antes de que yo planteara mis preocupaciones sobre el asunto. Parece que nuestra discusión ha durado algún tiempo. Me disculpo. Debo regresar pronto, con mis propias flores, por supuesto. Con su permiso, buen señor, dijo Isaac, inclinando ligeramente la cabeza al terminar la conversación. Supongo que ambos teníamos que irnos relativamente pronto. Sí. Asentí en respuesta. Sobre la solicitud, esperaré el contacto. Del gremio. ¿Es eso aceptable? Sí, eso está bien. Te estaremos solicitando formalmente a través del gremio. Es bueno que se comuniquen con usted en nuestro nombre. Aún así, difícilmente creo que alguien aceptaría esta solicitud aparte de ti, claro está, dijo Isaac, con una sonrisa irónica revoloteando en su rostro. Eso era cierto. Uno estaría en apuros para encontrar un aventurero que estuviera dispuesto a entrar en el pantano en primer lugar, y mucho menos a intervalos regulares con el propósito de recoger flores. Suficientes monedas llevarían a un aventurero habilidoso en un solo viaje, pero había algunas cosas que incluso el dinero no podía comprar fácilmente. Pocos aventureros estarían convencidos de arruinar su salud de esta manera. El cuerpo de un aventurero era su mayor activo, después de todo. Incluso si las ganancias fueran grandes, un aventurero enfermo eventualmente se convertiría en uno hambriento. Yo era un caso atípico, ya que no me afectaban los efectos del pantano en general. Supongo que tampoco hace falta decir que los individuos como yo eran extremadamente raros. Asentí, antes de darle a Isaac un rápido saludo de despedida. Al devolver el saludo, Isaac parecía algo complacido por el resultado de nuestra conversación. También pareció lo suficientemente complacido como para lanzar algo en mi dirección general. Atrapé el artículo con una mano libre. ¿Una botella de agua bendita? Isaac ofreció una explicación mientras yo inclinaba la cabeza, confundido. Por favor, úsala si quieres. Parecía que no tenías ninguna sobre tu persona, dijo Isaac, algo preocupado. ¿Cómo sabía esto? Curioso, le pedí a Isaac una explicación. ¿Por qué piensas eso? El agua bendita tiene un olor particular, ¿sabes? No obstante, parecería que posees otros métodos de protección. Si bien este es un jardín amurallado protegido por las flores de sangre de dragón, siento algo aún más puro en tu propia persona. El pantano de Tarasca era muchas cosas, pero también era un lugar que olía, adecuadamente terrible. Entre el veneno en el aire y la suciedad en el suelo, esto era entendible. Este jardín de flores carmesí también tenía un hedor propio, a saber, la abrumadora fragancia de las flores de sangre de dragón. Tal vez era el hecho de que estas flores purificaban el veneno y el miasma, o tal vez olían de esa manera por alguna otra razón.
De cualquier manera, sería difícil oler algo en este jardín, y mucho menos el supuesto olor a agua bendita. Si bien el agua bendita tenía un olor único, su fragancia eventualmente se difundiría en el aire con el tiempo, como un perfume. De hecho, uno solo tenía que pasar junto a un sacerdote o un curandero de la iglesia en un pueblo para oler tal fragancia. ¿Podría este hombre realmente discernir un olor tan débil aquí, en medio del hedor del pantano y la espesa fragancia de las flores? ¿O tal vez confiaba en su sentido del olfato? No, tiene que haber más en esto. Dijo que podía sentir algo aún más puro. Mi aura divina, supongo. También estaba el hecho de que se había aventurado solo en el pantano de Tarasca. Tal vez había más en este hombre de lo que pensaba, habilidades y apariencias aparte. Veo que tienes buen ojo. Soy capaz de usar divinidad, ya ves. No era algo que tuviera que ocultar. Si bien pocos humanos tenían la capacidad de canalizar la divinidad, tales individuos existían. Después de todo, ni siquiera me había encontrado con la hermana Lillian, que había cuidado del orfanato toda su vida, en las calles de Maalch. Tener reservas de divinidad dentro de uno mismo no era algo por lo que valiera la pena preocuparse, ni valía la pena esconderlo, especialmente ante alguien que ya me había notado utilizándola. Con esto, podía asumir con seguridad que Isaac poseía sentidos bastante agudizados, y por alguna razón sentí que podía confiar en él. Al menos, cuando se trataba de no revelar información sin cuidado. Como si estuviera de acuerdo con mi evaluación, Isaac asintió. Como sospechaba, buen señor. Bueno, entonces, ¿el agua bendita fue un gesto innecesario? No. De hecho, estoy agradecido. Aunque llegué aquí, de una pieza. Tenía dudas sobre el viaje de regreso. Estoy agradecido, me has ayudado con tal bendición. ¿Es eso así? Me alegro de haber sido de ayuda. Pero, esto realmente está bien. Esto es un artículo bastante caro. Puedo decirlo por la sola botella. De hecho, es una botella de agua bendita de primer nivel, bendita. Por la iglesia de Lobelia. La iglesia de Lobelia, esta iglesia en particular no tenía mucha presencia en Yaaran, pero ejercía un inmenso poder e influencia en los grandes reinos del oeste. Si bien tenían una iglesia establecida en Maal, su congregación era relativamente pequeña. Sin embargo, a pesar de su tamaño y falta de presencia en Maal, vendían agua bendita de alta calidad, aunque a un precio que desafiaba todas las tendencias del mercado de cualquier lugar en el que se hubieran establecido. Para ser precisos, las botellas no se vendían exactamente, sino que se otorgaban como premio a quienes mostraban una gran fe, y también a quienes donaban grandes sumas de dinero a la iglesia. Una transacción en cierto modo, pero al mismo tiempo no es una venta total. Cuanto mayor sea la donación, más potente será el grado del agua bendita. Los grados más altos de agua bendita, a su vez, se guardaban en botellas cada vez más ornamentadas. Incluso el agua bendita tenía diferentes grados. Aunque varias iglesias podían vender agua bendita básica, solo las iglesias que poseían los medios para producirlas, podían fabricar botellas de alta calidad. Varios factores determinaban el grado de una botella de agua bendita. La duración de su efecto, su densidad, fragancia, transparencia, las variaciones en cada uno de estos factores podían alterar mucho el valor de una botella. Las botellas de primer nivel de la iglesia de Lobelia, por otro lado, eran únicas en su clase. Una sola gota de estas botellas tenía tanta potencia como una botella entera de agua bendita de grado inferior de otras instituciones. En circunstancias normales, uno no le daría una botella así a un extraño por casualidad. Pero Isaac se limitó a negar con la cabeza. ¿No lo necesitarías más tarde? Simplemente pensé que tenía sentido dártelo aquí y ahora. La declaración de Isaac me pareció un poco extraña. Ni siquiera había aceptado la solicitud en cuestión todavía. ¿Estaba actuando asumiendo que yo lo haría? Aún así. ¿No pensaste que simplemente podría salir corriendo con esta botella, sin aceptar tu solicitud? Si eso sucede, buen señor, bueno, entonces eso es todo. Supongo que habría sido un mal juez de carácter en ese caso. Además, ni mi maestro ni yo estamos en una situación financiera desesperada, por así decirlo. Parecería que Isaac y su maestro tienen suficiente dinero para tirar, ya que eran lo suficientemente ricos como para ofrecer botellas de agua bendita de Lobelia de primera calidad a extraños. Estaba un poco envidioso de sus finanzas, aunque supongo que por eso tuvieron problemas para encontrar a alguien que cumpliera con su pedido en primer lugar. Ahora, si a un aventurero se le ofreciera ayuda aquí y ahora, las posibilidades de que aceptara tal solicitud aumentarían.
Como era de esperar, incluso a mí me resultaba difícil negarme, especialmente después del gesto de generosidad de Isaac. Ni siquiera había comenzado a considerar negarme. En ese caso aceptaré con mucho gusto. Bueno, entonces, hasta la próxima. Sí. Ten cuidado en tu camino de regreso. Isaac y yo nos separamos. No ocurrió nada digno de mención cuando volví. Dado que ahora podía evitar a los Tarasca con el regalo de agua bendita de Isaac, supongo que esto era de esperar. Los otros habitantes del pantano tampoco eran una gran amenaza para mí siempre y cuando no volviera a caer al agua, eso es. Incluso los goblins mantuvieron su distancia. Algunos goblins escaparon. En el momento en que me vieron. Quizás algunos habían escapado de sus encuentros conmigo. En su mayoría eran arqueros goblin, que principalmente disparaban a sus enemigos desde la distancia. No era extraño verlos correr frente a alguien como yo. Dado lo mucho que los intimidé, estaría en apuros para cumplir con cualquier solicitud de matar goblins en el pantano, si alguna vez las recibiera en el futuro. Sin embargo, los goblins no tenían muy buena memoria. Probablemente se habrían olvidado de mí en poco más de una semana. No pude evitar sentir que los goblins eran criaturas que vivían únicamente el momento. Sin embargo, esto no era una crítica contra su carácter. Vivir de esta manera probablemente tenía sus méritos. Aquellos de ellos que construyeron aldeas y vivieron junto a los humanos probablemente no pensaron muy bien en ese estilo de vida, pero esa era una pregunta para otro momento. Tal vez haría un punto para preguntarle a un goblin amistoso sobre eso, en algún momento en el futuro. Sin embargo, tendría que aprender a hablar goblin. Pensando así, me encontré finalmente fuera del pantano de Tarasca. Subiendo los escalones, salí a la carretera principal, esperando el carruaje tirado por caballos que me había traído hasta aquí ese mismo día. Después de esperar un rato, el sonido familiar de las ruedas del carruaje resonó en la distancia. Acercándose, el cochero saltó y me miró con una mezcla de sorpresa y asombro. Entonces, ¿todavía estás vivo, eh? Estoy sorprendido. Eres bastante bueno. En realidad ya soy un aventurero clase mitril. Esta máscara es solo para mantener mis movimientos ocultos. Del mundo. Una respuesta tonta y divertida. El cochero se rió. Ah. Mírate, bastante bromista a pesar de cómo te ves. Déjame saber si quieres que te traiga aquí de nuevo. Te daré un descuento. De acuerdo, de todo corazón, salté al carruaje. Los caballos partieron pronto, con destino al familiar pueblo de Maalps. Lo primero que hice al regresar a Maal, fue informar mis hallazgos al gremio y así, fui al gremio. Si bien quería llegar al orfanato y entregar las flores de sangre de dragón de inmediato, tenía algo más que requería mi atención inmediata. El cadáver del Tarasca que había matado. Quería curar la enfermedad de la hermana Lillian lo antes posible, pero ella no estaba en peligro de perder la vida de inmediato. También entregué algunos materiales al herbolario local, y recogería el medicamento correspondiente mañana. Supongo que hacerla esperar un solo día era aceptable. Al ingresar al gremio, inmediatamente me dirigí a Sheila. Como de costumbre, estaba de pie detrás del mostrador de la recepcionista. Sheila conocía mis circunstancias y, a menudo, me ayudaba con los asuntos del gremio. Oh, Rent. ¿Estabas buscando algo específico hoy? Espera, no me digas, ¿ya regresaste del pantano? Incluso Sheila no esperaba que regresara tan rápido. Esto era de esperar, dado que ella sabía de mi destreza, o falta de ella, en vida. También había aprobado la mayor parte del examen de ascenso de clasificación de la clase bronce con conocimiento previo, en lugar de confiar en la habilidad individual. Explorar un lugar como el pantano de Tarasca, sin embargo, era una liga diferente. La falta de habilidad resultaría fácilmente en la muerte de uno. Debido a que ni Lorraine ni yo le dimos a Sheila un informe completo de mis capacidades, supongo que su reacción fue, en su mayor parte, normal. Sí. He recuperado las flores de sangre de dragón solicitadas. Tengo la intención de entregar las flores al orfanato pronto. Y que el cliente firme mi solicitud. Estoy sorprendida, Rent. Y pensar que terminarías el trabajo tan rápido, pensé que tu arduo trabajo solo dio frutos cuando fuiste a cazar orcos, pero esto es algo completamente diferente. Te has vuelto fuerte, Rent. Está bien. Personalmente, no estoy tan seguro. Esos fueron mis pensamientos honestos. De ninguna manera estaba buscando elogios. Sheila tenía razón, yo era más fuerte de lo que solía ser. Ese era un hecho contra el que no podía argumentar. Sin embargo, realmente me he vuelto más fuerte en todos los sentidos de la palabra. Era más hábil, más capaz. De alguna manera, eso no se sentía del todo bien.
No pude evitar sentir que solo había obtenido esta fuerza debido a mi monstruosa constitución. No importa lo que hiciera, no podía dejar de pensarlo. No estaba disgustado con lo que me había convertido, pero sentía un profundo miedo en mi mente. El miedo de perder esta nueva fuerza si algún día volviera a ser humano. ¿Seré capaz de vivir con ese hecho? Obtuve algo de fuerza a cambio de mis esfuerzos, pero restaurar mi humanidad haría que eso se desvaneciera. Si volviera a mi yo anterior sin poder, mi objetivo de convertirme en un aventurero de clase mitril sería casi imposible. ¿Quebraría eso mi voluntad, o tal vez mi propio sentido de identidad? Eso era lo que temía. Pero, por supuesto, supongo que seguiría caminando tercamente hacia mi objetivo sin importar lo que sucediera en el futuro. No había manera de que pudiera predecir cómo me sentiría si este escenario hipotético llegara a suceder. Supongo que era el proverbial miedo a lo desconocido. En cualquier caso, no tenía sentido contar mis pollos antes de que nacieran. Le di un descanso a esos pensamientos, girándome hacia Sheila una vez más. Si puedes aventurarte dentro del pantano de Tarasca por tu cuenta y salir ileso, ya eres más o menos de clase plata en términos de capacidad, Rent. Harías bien en recordar eso. Solo pude quedarme allí y asentir tímidamente mientras aceptaba el aliento de Sheila sin una palabra de protesta. Incluso si algún día perdiera este poder, ahora estaba inconfundiblemente presente y era inconfundiblemente mío. Era importante tener una medida precisa de mi propia fuerza. Reconocer las habilidades de uno era tan importante como tenerlas, después de todo. Entiendo, Sheila. En otra nota. Tengo una petición propia. Ah, sí, eso. Ya que aún no estás entregando la solicitud, ¿sería la venta de materiales? Como era de esperar de Sheila y sus 5 años de experiencia, ni siquiera tuve que explicar lo que necesitaba. Sí. Asentí en respuesta. Sin embargo, algunos procesamientos son requeridos. Una sala de desmantelamiento regular sería poco práctica para la tarea. Ya veo. ¿Empacaste algo grande, supongo? Bueno, rentaste una bolsa de gran capacidad, Rent. Sí. Es, relativamente, grande. Si se tratara de una cuestión de tamaño, podría haber dejado el cadáver aquí mismo, pero había otros aventureros al alcance del oído, y no quería recibir una pila de ofertas y solicitudes extrañas después del hecho. Sheila asintió, entendiendo mi intención. En ese caso podrías hacer uso de la sala de desmantelamiento en la parte de atrás. Te llevaré allí. Sheila se acercó a uno de sus colegas para reemplazar su lugar en el mostrador antes de empacar algunos documentos y marcharse. La seguí de cerca. Existían algunas salas de desmantelamiento en el gremio, pero eran relativamente simples y pequeñas, aunque solo fuera porque la mayoría de los aventureros tendían a entregar artículos previamente trabajados, o solo la parte específicamente solicitada del pedido de un cliente. Si un aventurero tenía que trabajar en un cadáver significativamente más grande, lo llevaban a una sala ubicada en un edificio en la parte trasera de las salas del gremio. La mayoría de los aventureros buscaban los servicios de los especialistas en desmantelamiento que trabajaban aquí, la mayoría de los cuales eran antiguos aventureros. Debido a sus historias de ex-aventureros o carniceros, estos individuos poseían un conocimiento muy detallado sobre las técnicas de desmantelamiento. No era raro que los aventureros les pagaran por tareas más complicadas, o si los aventureros tenían varios cadáveres para procesar. Si bien entre mis compañeros era considerablemente hábil en el arte del desmantelamiento, después de haber tenido muchas oportunidades de practicar en mi pueblo natal, desmantelar un tarasca era otra historia. Debido al gran tamaño, las escamas blindadas y la naturaleza venenosa del cadáver, no tuve más remedio que traerlo a esta sala. Si bien los venenos no me afectaban de ninguna manera, desmantelar un tarasca en la calle haría que sus fluidos corporales fluyeran hacia el suelo, lo que finalmente contaminaría el sistema de aguas subterráneas de la ciudad. Yo, por mi parte, no deseaba ser responsable de un incidente de envenenamiento masivo. Afortunadamente, esta sala albergaba la infraestructura necesaria para garantizar que esto no sucediera. Darío-san. Darío-san. Al entrar en la entrada del gran edificio, Sheila respiró hondo y gritó el nombre del especialista que estábamos aquí para ver. Por su naturaleza, la sala de desmantelamiento era un edificio grande. Si Sheila no hubiera gritado, nadie la habría oído. Pero no hubo respuesta. Sin desanimarse, Sheila siguió gritando. ¿Sí? Sí, te escucho. Espera. Una respuesta brusca con voz grave respondió a la llamada de Sheila. Poco después, un hombre de apariencia indomable se paró frente a nosotros.
Esta persona no era otra que Darío Costa, el especialista principal en desmantelamiento del gremio. Lo había visto varias veces en vida, pero Darío no me reconoció como era ahora, lo cual era de esperar. Culpa mía. No quería que esperaras, acabamos de recibir toneladas de cadáveres de orcos por la mañana. Con poco personal como de costumbre. Sin embargo, tengo que amar la carne de orco, vale su peso en oro, donde quiera que vayas. Parecería que Darío había terminado con su desmantelamiento de orcos. Si bien tales ocurrencias eran raras, los individuos o grupos capaces eventualmente podrían transportar una gran cantidad de cadáveres al gremio. Tales grupos eran generosamente compensados por los carniceros que vendían carne de orco, y dichos carniceros emitían las solicitudes en primer lugar. Supongo que ahora estábamos en medio de la temporada de orcos para que este fuera el caso. Con mi solicitud de flores de sangre de dragón cumplida, me haría bien estar atento a otras solicitudes más lucrativas. Odiaría perderme alguna valiosa oportunidad de caza. Ojalá los orcos vivieran en el pantano de Tarasca, pero si realmente vivieran allí, los tarascas simplemente los comerían para la cena. Los orcos eran deliciosos tanto para el hombre como para las bestias. Tal vez uno se compadeciera de los orcos por ser devorados por casi todo, pero esa era la forma de vida en estas tierras. Dejándome a mí y a mis pensamientos atrás, Sheila se acercó a Darío y le informó sobre los detalles de mi solicitud. Me disculpo por molestarlo en un momento ocupado, Darío-san, pero le prometo que vale la pena. Rentaki te ha traído un cadáver considerablemente raro para trabajar hoy. Le había informado a Sheila de lo que cacé en el camino hacia aquí, de ahí su descripción de mi cosecha. Darío, sin embargo, no parecía muy convencido. Un cadáver raro. Jovencita, no me sorprenden a menudo, ¿sabes? Sheila continuó, y los ojos de Darío se abrieron de par en respuesta. Ren te ha traído un tarasca. Un tarasca completo repleto de materiales, recién salido del pantano. Tiene que ser desmantelado, por supuesto. Un tarasca. ¿Me estás tomando el pelo, Sheila? Podía entender la sospecha de Darío. Los tarascas eran monstruos fuertes que solo vivían en un ambiente extremadamente inhóspito, y además estaban armados hasta los dientes con un potente veneno. Uno tendría que ser un aventurero de clase plata o superior para matarlo de manera confiable. Yo era una excepción, supongo, con mi inmunidad a los venenos y todo eso. De hecho, debido a mis circunstancias únicas, el único desafío real que me planteó el pantano fue que ralentizó ligeramente mis movimientos. Un aventurero normal habría muerto envenenado sin el equipo adecuado. No podía contarle a Darío sobre mi naturaleza no muerta, así que guardé silencio. Sheila habló en mi lugar. Oh, vamos, Darío-san. ¿Por qué desperdiciaría tu tiempo de esa manera? Es realmente cierto. Tal vez lo creerías después de verlo con tus propios ojos. Pero, ¿dónde estará ese tarasca, Sheila? ¿Lo dejó en el frente? Era una pregunta con mérito, al menos, ya que algunos aventureros tenían la costumbre de dejar los cadáveres de grandes monstruos que habían matado fuera de la sala como muestra de fuerza. Sin embargo, comúnmente se cargaban en carros con ruedas gigantes y similares. Estos cadáveres solían desfilar por las calles de Maalt antes de detenerse en las puertas del gremio, después de lo cual, eran transportados a la sala para su desmantelamiento. Esto puede verse como una forma de publicidad. Dado que el aventurero en cuestión había matado a una bestia tan grande, tendrían materiales raros para la venta, y ese era principalmente el objetivo de tal forma de actuar. Pero no quería sobresalir. Aunque atraje algunas miradas en mi dirección cuando fui ascendido a clase bronce poco después de registrarme como aventurero, los aventureros de clase bronce no eran raros. Si uno tuviera las habilidades requeridas, podría llegar fácilmente a la clase bronce en muy poco tiempo, como lo hice yo. En respuesta a la pregunta de Darío, señalé la bolsa mágica en mi cinturón de herramientas. Está dentro de esta bolsa. ¿Debería dejar el cadáver aquí? No. Darío negó con la cabeza. Eso no es bueno. Si es realmente un tarasca, claro. Ven. Darío hizo un gesto mientras giraba, llevándonos al área central de la sala de desmantelamiento. Poco después, seguimos a Darío a una habitación relativamente amplia, especialmente diseñada, que era más que lo suficientemente grande para un cadáver de tarasca. Una complicada serie de herramientas mágicas se alineaba en las paredes, implementos para contener vapores venenosos durante la limpieza de un cadáver antes de desmantelamiento. Estas herramientas eran equipos altamente especializados y eran un requisito para la mayoría de las salas de desmantelamiento establecidas. Pero eran muy caras, y no podía haber más de 2 de esas habitaciones en todo el edificio. Bueno, aquí estamos. Sácalo.
Girando una manivela, Darío levantó una plataforma en el centro del lugar, haciéndome un gesto para que descargara el cadáver allí. También nos proporcionó a Sheila y a mí máscaras de seguridad como precauciones contra el veneno. Como ya tenía puesta una máscara, me veía ridículo, pero supongo que esto tuvo que hacerse por el bien de la apariencia. Confirmando que Sheila y Darío se habían equipado las máscaras de manera segura, abrí la bolsa y me preparé para descargar el cadáver. Al igual que había unido la boca de la bolsa al cadáver cuando la embolsaba para el transporte, hice lo mismo aquí, alineando la apertura de la bolsa con la plataforma central. Si uno cometiera un error al aspirar un artículo, se enfrentaría a una gran dificultad al sacarlo. Afortunadamente para mí, tuve muchas experiencias con este tipo de herramienta mágica en vida. Esta bolsa era significativamente más grande, pero funcionaban fundamentalmente de manera similar. Veo que no me estabas tomando el pelo, es muy grande, incluso para ser un tarasca, dijo Darío, examinando el cadáver mientras hablaba. El cadáver había sido cuidadosamente descargado en la plataforma central de la habitación, con el cuello cortado, el cuerpo y todo. Mirando bien su caparazón blindado, Darío pasó los dedos por su superficie, asintiendo con aprobación. Ni un solo rasguño, ¿eh? No veo eso a menudo. Yo era un aventurero de clase bronce, así que, para Darío, esto significaba que mi conocimiento y experiencia en la caza de tarascas debería ser relativamente bajo. Para matar a un tarasca, había que cortarle el cuello o romperle la armadura y aplastarle el corazón. La primera, era la opción más fácil. Aún así, ¿era realmente tan raro un caparazón de tarasca intacto? Curioso, le pedí a Darío una explicación. Entiendo lo que estás tratando de decir. Pero mira aquí, hacer eso es problemático. El mayor problema sería acercarse a la cosa, con su aliento venenoso y todo eso. Entonces, si un aventurero se acerca tanto, estaría expuesto al bicho en sí. Por supuesto, los chicos de clase plata y oro podrían comprar herramientas mágicas para evitar la mayor parte de los gases, pero solo los de la clase platino pueden permitirse una anulación completa. Son cosas caras, ya sabes. Como la mayoría de la gente no tiene eso, lo matan desde la distancia, ¿ves? La explicación de Darío fue fácil de entender. Si bien yo era inmune a los venenos, los aventureros y grupos normales probablemente elegirían atacar a un tarasca con hechizos y proyectiles de larga distancia. Así que tiene un caparazón duro, continuó Darío. Pero las escamas también son duras, ¿ves? Ambos son igualmente difíciles de atravesar. Dada la oportunidad, la mayoría de la gente apunta al caparazón que es mucho más grande, ¿sí? Unos pocos ataques fuertes lo romperán. La mayoría de los aventureros que pueden matar tarascas tienen algunos trucos para hacerlo. En ese caso, sin embargo, habría un agujero en su caparazón. Le muestras un caparazón roto a un especialista en desmantelamiento y solo miras la reacción en sus rostros. ¿Qué se supone que debemos hacer con eso, eh? Un ataque de un aventurero de clase plata u oro podría penetrar su caparazón, pero supongo que tal caparazón sería difícil de convertir en una armadura funcional. Sin embargo, los herreros no eran goblins. Incluso un caparazón agrietado podría integrarse en una armadura, siempre que la grieta se haya fortalecido y combinado con otros materiales para lograr su resistencia anterior. Pero, por supuesto, la mayoría de los herreros preferirían un caparazón intacto. En otras palabras. Así que esto, vale. ¿Bastante? Darío asintió. ¿Con este aspecto? Claro que vale mucho. Bueno, se necesita bastante tiempo para desarmar la cosa, por lo que habrá algunas tarifas por eso. Pero aún así, esto vale bastante dinero. El cuello también es bueno. La única herida es el propio cuello. Las glándulas venenosas parecen intactas, ha pasado un tiempo, ya sabes, desde que vi un cadáver de tarasca tan prístino. Parecería que Darío les había dado a los restos su sello personal de aprobación. Ya veo en ese caso. Quisiera encomendarte con la tarea de vender el caparazón. Había muchas formas en que un aventurero podía ocuparse de su botín. Algunos traían los restos relevantes y los dejaban aquí para que los desmantelaran, antes de buscar un lugar de subasta en su tiempo libre para ponerlos a la venta. Para aquellos que no tienen el lujo del tiempo, los especialistas en desmantelamiento podrían vender el material recolectado en su nombre, aunque por una pequeña tarifa. En circunstancias normales, la mayoría de los aventureros lo dejaban todo en manos de los especialistas. Todo el proceso era demasiado trabajo para el aventurero típico, que, en lugar de eso, solía encargar a tiendas con las que estaban familiarizados que vendiera los materiales en su nombre.
Los materiales raros, como el caparazón de un tarasca, a menudo se subastaban en eventos. En mi caso, un caparazón de tarasca prístino atraería fácilmente a muchos compradores potenciales. Como ya le confié desmantelamiento del cuerpo a Darío, supuse que debería dejarle todo lo demás a él. No me importa, pero en serio. Solo tienes que buscar, ¿sabes? Hay montones de compradores por ahí. Darío tenía razón, pero buscar compradores en mi estado actual era una tarea difícil, casi imposible. Tendría que interactuar y reunirme continuamente cara a cara con compradores potenciales. No era algo que esperaba hacer, al menos no en este estado. Aunque podría encargárselo a Lorraine, ella no estaba bien versada en la venta de piezas raras de monstruos, ni estaba bien informada sobre su valor en el mercado actual. Si tuviera que venderlo, al menos me gustaría venderlo a un precio justo, de ahí mi petición a Darío. Me giré hacia Darío, decidiendo poner mi confianza en el hombre. Tiene mi absoluta confianza, Darío-san. Estoy contando con usted. Darío se rió de mi declaración demasiado formal. Ah. Ahora que lo has dicho de esa manera. Supongo que tengo que hacer un muy buen trabajo, ¿eh? Conseguiré un buen precio por ti, solo espera y verás. Dejé el cadáver y otros materiales atrás, revisé mi botín y entregué la materia vegetal que había reunido a Sheila. Debido a la gran cantidad de materiales que había cosechado, Sheila no pudo darme una cotización de los artículos de inmediato, pero debería ser una gran ganancia para mis propósitos. Lo único que quedaba por hacer ahora era llevar la flor de sangre de dragón al orfanato, donde Alice y la hermana Lillian esperaban mi regreso. Aunque supongo que la hermana Lillian no estaría exactamente esperando, ya que Alice le había ocultado todo esto, pero ustedes me entienden. De cualquier manera, mi próximo destino estaba establecido. Salí del salón del gremio y me dirigí hacia el orfanato en cuestión. Crack. Un sonido verdaderamente espantoso. Hice una pausa, mirando el llamador de la puerta que había reparado con líquido de slime en mi viaje anterior aquí. Estaba, por supuesto, roto, habiéndose soltado una vez más en mi mano. Si bien lo rompí, también fui yo quien lo reparó. Supongo que tengo que arreglarlo de nuevo. Perfecto. Una voz singular me interrumpió desde atrás. ¿Qué es perfecto? Me sorprendió atrapado en el acto. Al darme la vuelta, me encontré cara a cara con Alice, que sostenía una bolsa de papel llena de lo que parecía ser comida en sus brazos. Detrás de ella, varios niños mayores del orfanato me miraron, todos abrazando bolsas similares. Parecería que los niños acababan de regresar de una especie de viaje de compras. Obligándome a mantener la calma, puse una fachada fría ante los huérfanos y me di la vuelta para saludarlos. Bueno, solo estaba completando la solicitud. Los ojos de Alice se abrieron de par en par. ¿Eh? ¿Qué? ¿En serio? Debes estar bromeando. Aunque sorprendida, la entrada no era un lugar para la discusión. Abriendo la puerta con cautela para Alice, que tenía las manos llenas, tuve mucho cuidado de no dañar la frágil aldaba, ahora una vez más debidamente pegada en su lugar. Bueno, entonces, ¿es verdad? ¿Terminaste? ¿En serio? Preguntó Alice mientras me sentaba en la pequeña sala de recepción donde nos reunimos la última vez. Alice parecía más sorprendida que dudosa. Supongo que terminé el asunto relativamente rápido. Lo que Alice no sabía era a lo que realmente se refería mi declaración anterior. El desafortunado destino de la aldaba rota. La verdad, por supuesto, permanecería oculta en la oscuridad para siempre, si pudiera evitarlo. Enmascarando mi vergüenza por todo ese asunto, le respondí a Alice en un tono de voz monótono. Sí. Aquí, echa un vistazo. Tú misma. Saqué un solo tallo de mi bolsa de herramientas mágicas y puse la flor de sangre de dragón sobre la desvencijada mesa de madera entre nosotros. Coloqué un trozo de tela de repuesto por miedo a ensuciar la vieja y desgastada mesa. La flor ahora estaba sentada sobre su superficie cubierta, con las raíces envueltas y todo. Sin embargo, a Alice no parecía importarle mucho el estado de la mesa. En cambio, estaba completamente cautivada por la flor, y actualmente la miraba boquiabierta con curiosidad. ¿Eso es todo? Es la primera vez que veo una. Qué linda flor, tal vez fue la belleza, la rareza o la potencia de la flor cuando se usaba como medicamento. Cualquiera que sea la razón, Alice parecía profundamente conmovida por la planta que tenía delante. Pero como dijo Alice, las flores de sangre de dragón eran bastante hermosas. La flor nunca miraba al cielo con sus pétalos carmesí. En cambio, se inclinaba muy levemente, con sus hojas anchas acentuando la forma de la flor. Sosteniendo la planta en sí, había un tallo resistente, un testimonio del vigor y la resistencia de la flor.
Este equilibrio pintoresco, pero casi milagroso, era quizás el responsable de su popularidad en las propuestas de matrimonio. Si uno no tuviera a nadie a quien proponerle matrimonio, al menos sería capaz de admirar su belleza por lo que era, o eso supondría. Esto está bien. No puedo decir mucho, Alice, aparentemente perdida en sus pensamientos, finalmente respondió, mirándome mientras lo hacía. No sé si esto es una flor de sangre de dragón real o no, no quiero decir que dude de ti. Es solo que, no puedo decirlo. Esto está más allá de mí. ¿No dijiste que tenías un herbolario curandero, amigo? Iban a hacer la medicina para la hermana Lillian. Sí. Sí. Iré por ellos ahora mismo. Tendrías que esperar un poco, ¿está bien? Preguntó Alice, aparentemente con la intención de ir a buscar al sanador y herbolario mencionado de inmediato. Por mi parte, me gustaría que mi formulario de solicitud fuera firmado y devuelto lo antes posible, por lo que convocarlo solo aceleraría el proceso. Como tal, asentí con la cabeza a Alice. Con un rápido asentimiento propio, Alice salió corriendo de la habitación con mucha prisa, presumiblemente de camino a las residencias de ambos. Herbolarios y curanderos en general a menudo trabajaban para iglesias o instituciones médicas, la mayoría de las cuales estaban bastante lejos del orfanato. Supuse que Alice no regresaría por un tiempo, lo que también significaba que ahora tenía tiempo libre en mis manos. Esperar su regreso en sí mismo no era una tarea difícil, pero lidiar con el aburrimiento en general, sin embargo, era una molestia. Justo cuando estaba a punto de resignarme a una espera aburrida, Edel, que había estado todo este tiempo desplomado sobre mi hombro, de repente salió volando de su posición y aterrizó limpiamente en el suelo. Edel salió corriendo y comenzó a arañar las paredes de la habitación. ¿Qué estás haciendo, ratón? En respuesta a mi pregunta, Edel miró hacia el pomo de la puerta antes de saltar él mismo. Si bien aterrizó con un golpe impresionante en el viejo pomo de la puerta, no era un tipo que respondiera a la presión, por lo que la puerta no se abrió. Y pensar que había golpeado el cuello del Tarasca con tanta fuerza, supongo que los ratones no podían abrir puertas fácilmente, dado su físico. En todo caso, encontré la escena algo divertida. No estaba seguro de si debía abrir la puerta, pero tampoco tenía la intención de confinar a Edel en esta pequeña sala de recepción hasta que Alice regresara. Mientras no entrara en áreas restringidas, supuse que un pequeño paseo no estaría de más. Por supuesto, si recibiera alguna queja sobre mi mascota descontrolada, le echaría toda la culpa al ratón. Técnicamente no sería una mentira. Si bien tuve mis dudas desde el momento en que Edel me pidió que me ocupara de la puerta, cualquier pregunta y monólogo interno que tuve, fue simplemente respondido con una mirada del ratón. Supongo que realmente quería salir de esta habitación. Me puse de pie, caminando hacia la puerta. Dando un buen giro al pomo de la puerta, abrí la puerta, y con eso, el ratón se movió. Lo seguí, curioso por saber hacia dónde se dirigía. Un destino un tanto predecible, tal vez, pero pronto me encontré en la sala de almacenamiento del sótano del orfanato, la misma habitación donde conocí a Edel. Correteando hacia el centro de la habitación, Edel se puso de pie sobre sus patas traseras, antes de desatar rápidamente un chillido agudo en el aire frío y húmedo. Casi de inmediato, no menos de 5 Puchisuri aparecieron desde las sombras con una velocidad inmensa, alineándose ante mi familiar en una línea perfecta. No he visto esto en alguna parte antes. Definitivamente recordé una escena similar de Puchisuri más pequeño haciendo fila frente a uno más grande. De hecho, estos Puchisuri parecían familiares. Había visto estos patrones específicos de cicatrices y pieles antes. Parecían un poco más grandes, notablemente desde la última vez que los había visto. Mientras continuaba reflexionando sobre los patrones de piel de los ratones, Edel volvió a chillar, como si estuviera manteniendo algún tipo de conversación con sus compatriotas. Las vocalizaciones del Puchisuri eran chillidos, por supuesto, así que, aunque estos sonidos tenían poco sentido para la mayoría de los humanos, tuve la ventaja de compartir un vínculo mental con Edel. Lento pero seguro, comencé a entender los detalles de su conversación. Según las muchas voces chillonas, los 5 Puchisuri bajo el mando de Edel, como prometieron, continuaron protegiendo el almacenamiento del sótano. En el proceso de hacerlo, habían sido atacados por otras pandillas de Puchisuri, que deambulaban por las calles de Maalch. Aún así, se mantuvieron firmes y finalmente lograron proteger el sótano sin incursiones. La razón por la que pudieron hacer esto fue porque Edel había cambiado ligeramente a sus compatriotas al infundir una pequeña cantidad de maná y espíritu en sus cuerpos.
Además, para empezar, estos Puchisuri eran un poco más fuertes que los que normalmente se encuentran en las calles, de ahí su victoria. En otras palabras, parecían estar cerca de una evolución existencial propia. Sin embargo, este punto me molestó. En primer lugar, ese maná y ese espíritu no me pertenecía. Los poderes de Edel eran tomados nada menos que de su maestro, Renfaina. Edel, sin embargo, se dio la vuelta, mirando en mi dirección general antes de chillar algo ferozmente. Parecía que a mi familiar le gustaría que me guardara mis pensamientos. Qué ratón tan irrazonable. De hecho, yo era el amo y Edel el sirviente. Pero aparentemente él no sentía lo mismo. Debido a la intensidad de su chillido, supuse que debería dejarlo solo, por ahora. Además, la conversación entre Edel y sus secuaces resultó algo útil para mí. Si bien derrotaron a los Puchisuri que intentaron ingresar al sótano, los secuaces de Edel también los subyugaron en el proceso. Como tal, recibieron información sobre todos los edificios, caminos y pasadizos ocultos de Maal, todo a través de esta elaborada red de ratones urbanos. Debido a esta nueva cooperación, los Puchisuri que vivían en este sótano abrazaron una nueva era de prosperidad y todos pudieron vivir en paz. Todo esto fue por culpa de su jefe, Edel. Al menos, esto fue lo que entendí. Me quedé sin palabras, aunque todo eso estaba muy bien, la fuente de los poderes de Edel no era otra que yo. Tenía muchas ganas de decirlo en voz alta, pero, por desgracia, no pude. Incluso si lo hiciera, estos otros ratones más pequeños no entendían el habla humana. Tampoco tenía el carisma que poseía Edel. Una verdadera pena. Sin embargo, mi ataque de autocompasión fue rápidamente interrumpido por un pensamiento sorprendente de Edel. Al parecer, podría instruir a sus subordinados para que recopilaran información para mí si así lo deseaba. Debido a su tamaño, velocidad y naturaleza mundana en general, los Puchisuri se podía encontrar en muchos rincones de Maalps. Aunque matar a uno no era difícil, la gran velocidad a la que se reproducían, hacía que el exterminio fuera una tarea relativamente inútil. Si pudiera usar esto a mi favor y hacer que esta red de ratones recopile información de todo Maalps. Todo en este pueblo me sería conocido. Pensar que ni siquiera me había dado cuenta de lo que sucedía y ahora tenía una red de pequeños informantes y espías en mis manos. Esto sería útil. Realmente muy útil. Esto es magnífico. Asombroso. Nunca había visto un espécimen tan bien conservado. La persona ante mí no era otra que un tal Humberto Beillu, el sanador que Alice había mencionado antes. Lo acompañaba el herbolario Norman Anel. Humbert era un hombre larguirucho de mediana edad, mientras que Norman era considerablemente más joven, un joven regordete de 20 y tantos años. A juzgar por su comportamiento y sonrisas amistosas, entendí que tenían relaciones amistosas con el orfanato. En serio. Solo aventureros de alto rango explorarían el pantano de Tarasca, después de todo. Uno pensaría que ellos, al menos sabrían cómo cosechar y preservar una flor de sangre de dragón. La habilidad de un aventurero aumentaba proporcionalmente con su rango. Los aventureros de mayor rango comúnmente tenían más fuerza y poder, y también solían adquirir otras habilidades en el camino, como técnicas de desmantelamiento y recolección de hierbas. Por supuesto, también se requería aprender la etiqueta comercial y adquirir un conocimiento general de los modales del mundo. Aunque no se esperaba que tuvieran la misma cantidad de conocimiento que un profesional, los aventureros debían, como mínimo, continuar aprendiendo y puliendo sus habilidades básicas a medida que subían de rango. Hubo excepciones, por supuesto. Las personas que solo aceptaron solicitudes de asesinato crecerían desproporcionadamente en fuerza. Del mismo modo, los aventureros que consiguieran hacer trampa o fanfarronear a través de las pruebas de ascenso terminarían con conjuntos de habilidades un tanto extraños. Teniendo todo esto en cuenta, uno asumiría lógicamente que cualquier aventurero que explore el pantano de Tarasca sería al menos de clase plata u oro. Salvo casos especiales como el mío, estarían adecuadamente capacitados en todas las áreas. Combate, recolección de hierbas u otras. No del todo, no del todo. Siendo el lugar que es, la mayoría de los aventureros están demasiado preocupados por ser envenenados como para preocuparse realmente por las flores que están recogiendo. De hecho, la mayoría de ellos cosechan las flores sin cuidado, pensando que todo está bien si regresan con una muestra. Sin embargo, dada la naturaleza del lugar, pocos aventureros se atreverían a aventurarse, así que no podemos quejarnos exactamente. De hecho, ubicar a un aventurero que incluso puede aventurarse adentro es algo por lo que estar agradecido. Había algo de verdad en las palabras de Norman.
Pocos aventureros estarían dispuestos a permanecer en el pantano más tiempo del necesario. La mayoría de los aventureros que tenían la capacidad de hacerlo preferirían estar en otro lugar. Aún así, los que entraban probablemente eran bien compensados por su tiempo. Voluntarios como yo quizás eran desconocidos en este escenario particular. Un aventurero y su cliente normalmente estaban en pie de igualdad, por lo que el cliente debe ofrecer una compensación suficiente para atraer a un aventurero capaz a entrar en el pantano. Debido a la complejidad de los factores involucrados, el aventurero involucrado a menudo tenía la ventaja en esta discusión. En la mayoría de los casos, sin embargo, sucedía lo contrario. Si bien lo ideal era una relación equilibrada entre cliente y aventurero, la realidad era bastante diferente. Me alegro, entonces resultó bien. Por supuesto que resultó bien. La respuesta de Norman fue entusiasta. Con esta flor de sangre de dragón perfectamente conservada, crear una cura para la enfermedad del miasma acumulativo sería un asunto simple. Debido a su perfecto estado, también me resultaría mucho más fácil procesarla. De hecho, también podría hacer muchas otras medicinas. Si tan solo tuviéramos más flores de sangre de dragón, dijo Norman, como si fuera consciente del hecho de que el simple hecho de tener una flor era una bendición en sí misma. ¿Cuántas necesitas? MMM. Vamos a ver. Bueno, 3 o 4 tallos más serían perfectos. Podría distribuir el extracto de manera uniforme y hacer muchas otras medicinas para curar a los enfermos. Dijo Norman, más para sí mismo que para cualquier otra persona. No parecía que me estuviera suplicando que le diera más flores. Ni siquiera les había informado del hecho de que había cosechado varias flores. Norman probablemente estaba pensando en un escenario hipotético en el que muchos aventureros de buen corazón trajeran cada uno una flor. No parecía del tipo que miente como si afirmara mis pensamientos. Alice se inclinó, susurrándome al oído. El doctor Norman ayuda a muchas personas pobres, no solo al orfanato. Él paga las medicinas de su bolsillo, ¿sabes? Es un médico raro y de buen corazón. Algo raro de ver en estos tiempos. Alice aparentemente estaba llena de elogios para el buen doctor Norman. Parecería que el doctor tenía su aprobación. No había duda de que el médico brindaba un apoyo importante a Alice y al orfanato, pero los herbolarios en general requerían bastante capital para operar. La medicina no era precisamente gratuita, había que reunir los materiales adecuados. Esta era simplemente la naturaleza del trabajo. Como tal, la mayoría de los herbolarios no tenían más remedio que vender sus productos a precios algo más altos, aunque solo fuera para poder seguir operando. Aún así, y pensar que el doctor pagaba de su propio bolsillo para ayudar a los enfermos. No pude evitar sentir una sensación de preocupación. Si algo le pasara al doctor Norman, el orfanato seguramente se vería afectado negativamente. Al menos, Alice pensaría de esa manera. Hablando de manera realista, sin embargo, el médico debe tener alguna forma propia para mantener su negocio en funcionamiento. En cuanto a cuáles eran estas razones, no estaba del todo seguro, pero supuse que esta pequeña contribución no estaría de más. Metí la mano en mi bolsa mágica, decidiendo contribuir con algunas flores más de mi stock. Unos cuantos tallos más no eran exactamente una pérdida terrible, y eran por una buena causa. Toma esto. Saqué 4 flores de sangre de dragón más y las puse sobre la mesa. Los ojos de Norman y Humbert se abrieron imposiblemente de par en par ante la escena. Supongo que no pensaron que un aventurero solitario tendría la capacidad de cosechar tantas flores solo. Para empezar, las flores de sangre de dragón crecían en grandes racimos, pero estos dos caballeros apenas lo sabían, al igual que la mayoría de los no aventureros no sabían de la naturaleza sin fondo de las bolsas mágicas. Ahorré durante 5 años para comprar esta bolsa, una inversión que valió la pena. Incluso un aventurero de clase plata tendría que ahorrar durante al menos un año. No era una hazaña fácil, dado que la mayoría de los aventureros eran derrochadores por defecto. Para empeorar las cosas, estas herramientas mágicas no estaban disponibles en el mercado. Primero había que encontrarlas en subastas públicas, o incluso en el mercado negro. Debido a mis muchas conexiones sociales e informantes, pude comprar una bolsa de gran capacidad, mientras que la mayoría de los aventureros generalmente terminaron con una bolsa de la mitad del tamaño de la mía. A las bolsas más pequeñas apenas les quedaba mucho espacio después de ocuparse de los suministros, raciones y contenedores habituales. Por supuesto, uno podría formar grupos para transportar más artículos como resultado. Sin embargo, esto no funcionaba tan bien al explorar el pantano de Tarasca, principalmente debido a que los equipos antiveneno generalmente ocupan una gran cantidad de espacio.
Esta era la razón por la cual la mayoría de los aventureros generalmente regresaban con una sola flor de sangre de dragón. En mi caso, había alquilado una bolsa de gran capacidad del gremio, y me sobraba bastante espacio ya que no necesitaba ninguna protección contra los venenos. Supongo que este cuerpo mío tenía sus usos. Una extraña emoción flotó desde lo más profundo de mi mente. Aunque algún día quería volver a ser humano, perdería mi resistencia al veneno si lo hacía. Tal vez era codicioso de mi parte tener tales pensamientos, pero, de nuevo, los humanos eran criaturas codiciosas por defecto. Una vez que obtuvieran algo, sin duda desearían más. Interrumpiendo mi línea de pensamientos estaba Edel, sentado en silencio sobre mi hombro. Aparentemente deseaba anunciar que tenía pocos pensamientos codiciosos, pero supongo que un ratón se sentiría así. En respuesta, Edel apretó con más fuerza mi hombro. Sí, ratoncito. Me disculpo. En cualquier caso, volví a centrar mi atención en los dos profesionales médicos que tenía delante, los cuales aún estaban congelados al ver las flores en la mesa. Norman fue el primero en reaccionar. ¿Es en serio? ¿Nos venderías estas flores? Pero, si tiene tantas, Remsan, ¿no tendría más sentido para usted venderlas a un boticario más grande? Parecería que Norman no podía pagar estas flores. Para empezar, no solicitó tantos, así que tal vez eso era de esperar. No. Negué con la cabeza lentamente. Estoy dando estas flores para ti. Gratis, como muestra de agradecimiento. Por tu justa y noble intención. No te preocupes. Tengo más en la bolsa. No quería que Norman me debiera ningún favor, porque simplemente quise participar en un acto de caridad ocasional. Simplemente me estaba autocomplaciendo nada más, nada menos. No coseché estas flores adicionales con la esperanza de venderlas a un precio alto. Simplemente deseaba ayudar a cualquier conocido que las necesitara, por lo que regalar estas flores no era un gran problema. El Dr. Norman, de todas las personas, podría usar estos ingredientes por una buena causa. Era bueno tener conexiones con un herbolario experto, y ayudar al Dr. Norman sería el comienzo de una relación beneficiosa. Si bien Lorraine misma era capaz de sintetizar medicinas y similares, se especializaba principalmente en pociones y soluciones mágicas, por lo que curar enfermedades estaba fuera de su experiencia. El Dr. Norman, en cambio, trabajaba con los enfermos. Me entrené personalmente con un herbolario en mi juventud, y era más capaz en el tema que el típico aventurero, pero no podía esperar acercarme a un profesional real. Sería muy beneficioso tener al Dr. Norman de mi lado. No es lo mejor que se puede decir, pero nadie sale perdiendo en esta transacción. Finalmente calmándose después de su sorpresa inicial por mis palabras, el Dr. Norman se compuso antes de dar su respuesta. Mis disculpas. Sí, sería de gran ayuda. Se pueden salvar muchas vidas con esto, si hay algo, cualquier cosa que pueda hacer, Remsan, solo dígalo. Por lo menos, tengo una gran confianza con respecto a mi conocimiento de las hierbas y medicina inigualable en estas tierras, diría. Tales fueron las palabras de agradecimiento del buen doctor. Con esto, la solicitud está completa, dijo Alice, firmando el documento en la mesa después de que Norman y Humbert abandonaron las instalaciones. Dado que el cliente oficial enumerado no era el orfanato, sino los huérfanos en él, la firma de Alice tenía suficiente peso para declarar la solicitud como completada. Con un movimiento de la pluma, se hizo el acto, y con esto se cumplió oficialmente su pedido. Todo lo que quedaba era recoger mi recompensa del gremio. Había sido una solicitud mucho más desafiante que mis tareas habituales, y completarla dejó una emoción algo profunda en mi corazón. Pero por supuesto, mi recompensa era solo una moneda de bronce. Sí. Gracias. Alice, dije, enrollando el documento firmado en el escritorio. No soy yo quien debería decirte eso, Remsan. A decir verdad, presentar la solicitud es una cosa, pero casi me había rendido. ¿Quién iría por una flor de sangre de dragón por una moneda de bronce? Pero, tú, Remsan. Lo aceptaste, y en realidad regresaste con ella. No puedo agradecerte lo suficiente. Gracias, de verdad, si hay algo, cualquier cosa, Remsan, dínoslo. Los niños y yo haremos todo lo que podamos para ayudarte, bueno, supongo que en realidad no necesitarás nuestra ayuda. Incluso yo, necesito ayuda. Algunas veces. Cuando llegue ese momento, dependeré de ti. Según lo requiera la situación. Además, había algunos otros. Aparte de mí, quiero decir, quien lo hubiera pensado. De aceptar la solicitud. Era solo, un poco demasiado difícil. Para la mayoría.
Alice solo dijo lo que dijo porque había perdido la fe en la mayoría de los aventureros, y aún así, no sentí que lo dijera con esos pensamientos en mente. En todo caso, Alice probablemente pensó inconscientemente en la mayoría de los aventureros como individuos egoístas y de sangre fría. Era un punto de vista razonable. Después de todo, pocos aventureros se adentrarían al pantano. Pero existían aventureros de buen corazón, como lo demuestran esos otros aventureros que habían pensado en intentar la solicitud antes que yo. Finalmente, tuvieron sus discusiones y se dieron cuenta de que esta solicitud estaba más allá de ellos. Una sabia decisión, ya que un aventurero muerto no era de ninguna utilidad para nadie. Morir sin sentido en un pantano no sería más que una locura, suponiendo que uno tuviera una comprensión precisa de sus propias habilidades. Si bien tampoco quería perder la fe en mis hermanos aventureros, podía entender fácilmente la perspectiva de Alice. ¿En serio? Alice pareció sorprendida por mis palabras. Pensé que nadie estaría interesado en cumplir con la solicitud de un orfanato desde el principio. Si la memoria no me falla, Alice estaba considerablemente retraída y formal cuando nos conocimos. Supongo que su desilusión con los aventureros fue la razón de este comportamiento. Probablemente. Asumió que un aventurero de clase hierro al azar, sin nombre, había llamado a la puerta, sin mucha experiencia, capacidad o pensamiento de la solicitud en cuestión. Ahora que lo pienso, había algo más. Dijiste que querías convertirte en aventurera. Si mencioné que la enfermedad de la hermana Lillian era lenta, ¿no? Entonces, incluso si me toma un tiempo, eventualmente sería capaz de hacerlo ir al pantano y recogerle una flor de sangre de dragón, quiero decir. Además, si me convirtiera en aventurera, podría contribuir con los costos operativos del orfanato, o al menos podría ayudar. Supongo que fue una tontería de mi parte, pero no podía pensar en nada más. Parecía una propuesta poco práctica, pero la enfermedad del miasma acumulativo tardaba bastante en cobrarse la vida de quien la padecía, por lo general entre 5 y 10 años. Si no hubiera aparecido y Alice se hubiera convertido en una aventurera capaz una década después, existía la posibilidad de que la hermana Lillian hubiera resistido. Por lo menos, no era imposible. Alice tendría que someterse a un duro entrenamiento para alcanzar ese grado de fuerza y, dadas sus reservas latentes de maná, podría incluso entrar y salir del pantano de forma segura algún día. Parecería que tenías mucho en tu mente. Aunque, al final, puede parecer que te preparaste para nada. ¿Qué harás ahora? ¿Renunciarás a convertirte en aventurera? Pregunté, curioso. Alice negó con la cabeza rápidamente en respuesta. No. Después de este evento, he decidido ahora, más que nunca, que debería convertirme en aventurera. Bueno, ya no hay necesidad de ir a explorar pantanos en busca de flores de sangre de dragón, pero quiero convertirme en una aventurera como tú, Rensan. Un aventurero amable y de buen corazón que ayuda a la gente. ¿Eh? Yo. Al menos, ese fue el primer pensamiento que cruzó mi mente. Pero no lo dije en voz alta. No creo ser un aventurero tan grandioso, como crees que soy. ¿Qué estás diciendo? Gracias a ti, la vida de la hermana Lillian se salvará. Volverá a estar bien. Además, el orfanato se ha vuelto mucho más limpio gracias a ti. ¿Limpio? ¿Qué quieres decir? ¿Eh? Alice parecía un poco confundida por mi respuesta. ¿No lo sabías? Los subordinados de ese ratón que tienes en tu hombro han estado corriendo por todas partes, matando insectos y otras plagas en el edificio. Antes, de vez en cuando teníamos cucarachas y otros insectos alrededor, pero de repente los encontramos todos amontonados, muertos. Cuando fui a echar un vistazo, encontré a algunos de los Puchisuri observando la montaña de cucarachas muertas desde la distancia. Supongo que habían estado eliminando todos los bichos de este viejo lugar y luego habían dejado sus cuerpos en un montón para desecharlos fácilmente. Estamos todos muy agradecidos. Parecería que los subordinados de Erel habían estado haciendo un buen trabajo mientras estábamos fuera. Un pensamiento extraño, dado que eran ratones mejorados con espíritu y maná. Supongo que esto estaba bien. Pero no pude contener mi curiosidad, girándome para mirar a Erel. Respondió algo exasperado, afirmando que incluso a sus subordinados les gustaba vivir en un ambiente limpio, libre de plagas. Supongo que esos ratones no eran tan desinteresados como pensaba después de todo. En cualquier caso, lo que estaban haciendo beneficiaba a Alice y los huérfanos una relación simbiótica, por así decirlo. No tenía idea que esto estaba pasando. Sin embargo, no puedo tomar crédito por lo que esos ratones hicieron. Pero si no estuvieras allí, nada habría cambiado.
Las opiniones de Alice parecían resueltas. Incluso yo no pude decir mucho para refutar su última declaración. Bien, bien. Piensa en mí como prefieras. En otro asunto, si realmente todavía quieres convertirte en aventurera, deberías empezar a entrenar tú misma. Pronto. Aunque puedes registrarte. A la edad de 15. Si no aprendes los conceptos básicos de las aventuras, perderás tu vida muy rápido. Era un hecho bien conocido que no había escasez de tontos que inmediatamente se registraban como aventureros después de dejar sus aldeas. Este era, a todos los efectos, un buen consejo. Alice asintió. Pero, ¿cómo me entrenaré? Una pregunta razonable. Hay muchas maneras. El gremio tiene cursos, orientados hacia principiantes. Si tengo tiempo podría enseñarte yo mismo. A pesar de mí mismo, en realidad lo dije. No tenía discípulos, pero solía enseñar esas mismas lecciones orientadas a principiantes en el gremio, en nombre del personal del gremio. Estaba seguro de que mis lecciones fueron útiles, habiendo impartido los conceptos básicos de las técnicas, el conocimiento y todo a muchos aventureros nuevos que habían caminado por esos pasillos. También había una cosa más. Ya que tienes, latentes reservas de maná, deberías aprender magia. Si bien no puedo ayudar mucho, en ese sentido, conozco a alguien. ¿Quién puede? ¿Estás interesada? Dicha amiga no era otra que Lorraine. A menudo estaba ocupada con su investigación y otras actividades académicas, pero podía ser extremadamente perezosa si le apetecía. Probablemente no le haría mucho daño darle algún tipo de instrucción mágica a Alice mientras se recostaba en su sofá. Alice, sin embargo, parecía un poco abrumada por lo que tenía que decir. Pero, no tengo dinero. Pero por supuesto que no. Alice era huérfana, y todo lo que podía ofrecer por mi peligrosa solicitud ahora completada de ella era una sola moneda de bronce. No había manera de que ella tuviera los medios. Para empeorar las cosas, la mayoría de los magos que enseñaban el arte tendían a cobrar por sus servicios. Lorraine, por otro lado, no exigiría ninguna compensación, por lo que el dinero no era un problema. No te preocupes sobre eso. Eso no servirá. Pensé que, tú dirías eso. En ese caso, tengo una sugerencia. ¿Eh? Te prestaré los honorarios. Sin interés. Puedes devolverme el dinero, después de que te conviertas en aventurera. ¿Qué hay sobre eso? Supongo que esta era la mejor manera de hacerlo. Incluso Alice entendería mi intención con este gesto. Por supuesto, tal vez ella se había percatado del hecho de que yo no requería ningún interés por mi préstamo. Como se esperaba. ¿Estás seguro? Bueno, está bien entonces. Aceptaré agradecidamente. Sin embargo, definitivamente devolveré ese dinero. Después de que me convierta en aventurera, y después de que empiece a ganar buenas sumas de dinero, definitivamente lo devolveré. ¿Está bien? Ya sabía que ella respondería así, dado su carácter. Asentí lentamente. Bueno, entonces, tenemos un trato. Extendí la mano. Alice la tomó entre las suyas, agarrándola con fuerza. Realmente no me importa, Rent. Es como dices, el aburrimiento viene por oleadas. Cuando tengo algo de tiempo, casi parece que tengo todo el tiempo del mundo, dijo Lorraine, entrecerrándome los ojos mientras continuaba comiendo su cena. Ahora estaba sentado a la mesa con Lorraine, finalmente había regresado de mi viaje al orfanato. El tema en cuestión era, por supuesto, nada menos que Lorraine enseñándole magia básica a Alice en su tiempo libre. Había mencionado la sugerencia mientras le contaba a Lorraine los eventos del día, después de afirmar que Lorraine estaba en uno de sus períodos de calma. Desafortunadamente, también describí sin darme cuenta el tiempo libre de Lorraine de una manera involuntariamente negativa. Ella no era de ninguna manera una persona perezosa. Fue solo después del hecho que me di cuenta de cómo lo había hecho sonar. Afortunadamente, Lorraine lo había dejado pasar, dejándome con los hombros ligeramente caídos mientras contemplaba cómo casi no había encontrado a Alice un profesor de magia. Ahora más que nunca, me sentía muy en deuda con la magnanimidad de Lorraine. Me disculpo. No quise decir eso, siempre estuviste libre. Solo que en alguna ocasión, tal vez, podrías dedicar algo de tiempo. La expresión de Lorraine se suavizó al escuchar mis excusas, sus rasgos ahora transmitían más diversión que ofensa. Con algunos movimientos casuales de la mano, Lorraine comenzó a reír. Lo sé, Rent. ¿No podrías notar que estaba bromeando justo ahora? Pero supongo que hay mujeres en este mundo que no tienen sentido del humor.
Te haría bien prestar atención a esos detalles, Rent. Te llevas bien con todos como aventurero, mientras ignoras cruelmente los sentimientos de las jóvenes, ¿eh? Lorraine dijo, casi resoplando con diversión mientras lo hacía. Parecería que Lorraine simplemente estaba tomándome el pelo. Sentí una genuina sensación de alivio. Supongo que las observaciones y los consejos de Lorraine eran correctos. Mi objetivo era convertirme en un aventurero de clase mitril, y dediqué toda mi vida a este objetivo, adquiriendo tantas habilidades como pudiera en el camino. Desafortunadamente, la etiqueta apropiada que uno adoptaría para interactuar con las jóvenes nunca fue un tema de estudio. Si bien apenas tenía la habilidad suficiente para encontrarme con clientes nobles en vida, practiqué mi etiqueta social hasta cierto punto, es decir, hasta el punto en que podría comunicarme con damas nobles y similares si fuera necesario. Sin embargo, no recibí mucha instrucción en la forma de comunicarme con las mujeres en general. La etiqueta social de las mujeres me confundía. Por un lado, tenía dificultad para entender una pequeña charla. De hecho, me he encontrado con más de una experiencia en la que una respuesta amistosa ha llevado a que la otra persona revele su verdadero color y yo diga algo innecesario. En definitiva, un asunto muy complicado. Haría bien en ser más cuidadoso con estos asuntos de ahora en adelante. Gracias por la advertencia. Lorraine. Pero como yo, me veo. Chicas jóvenes, lindas o no, difícilmente se sentirían atraídas por mí. Me refería al hecho de que estaba vestido con una túnica negra, así como con una máscara esquelética de aspecto sospechoso. ¿Por qué cualquier joven de estas tierras se sentiría atraída por alguien tan extraño como yo? Como mínimo, creo que la joven promedio me mantendría a distancia, dada mi apariencia. Por ejemplo, un hombre con túnica que camina por un callejón se encuentra con una joven que vende flores, ¿cómo sería esa interacción? Hola, jovencita. ¡Ayuda! Alguien que me ayude. Te espera. No es lo que piensas. Solo quería hablar contigo. Ese hombre. Ese hombre extraño dice que quiere comprar mi flor. El hombre con túnica es arrestado de inmediato por su comportamiento. Por supuesto, el significado de flor en este caso estaría abierto a una interpretación errónea. Eso, no es exactamente un buen giro de los acontecimientos. Debo tomar nota mental de nunca hablar con ninguna jovencita en las calles de Maalch. Oye, Rent, Lorraine interrumpió mi tren de pensamientos. Aquí hay una joven ante tus propios ojos. Aquí arriba. Lorraine se señaló a sí misma con un pulgar notablemente levantado. Negué con la cabeza, fijando mi mirada en dicho pulgar. ¿Dónde? No la veo. Oí Lorraine apretó los dedos en un puño sólido. ¿Cuánto tiempo piensas abusar de mi increíble amabilidad, eh? Te haré saber que, si sigues así, muy bien podría darte una buena paliza. ¿Es eso lo que debes decirle a una jovencita de 24 años? Ahora que lo pienso, leí sobre el desarrollo de maldiciones particularmente fuertes recientemente. Con eso, Lorraine saltó de su asiento, agarrando su bastón en una mano mientras sostenía un grimorío de aspecto extraño en la otra. Presa del pánico, levanté las manos en señal de disculpa, tratando desesperadamente de calmar a mi enfurecido amigo. Espera. Joven. Eres joven. Lorraine-sama, eres una señorita. Con una disposición suave y una piel blanca pura. Con rasgos bien definidos, y un cuerpo bien formado. La misma manifestación del dios de la belleza. Incluso las hadas de antaño, no se pueden comparar. Un ser divino que, nunca envejece. Con una mente que, rivaliza. La de los mismos dioses del conocimiento. Con una gentil, disposición griega. Conocimiento en lo arcano. Lorraine-sama es, la imagen misma. De una linda joven. En momentos como estos, lo mejor era colmar a Lorraine de elogios. La mera idea de no decir tanto pareció hacer que los pasos de la propia muerte resonaran un poco más fuerte en mis oídos. Para evitar eso, desecharía mis propias definiciones de vergüenza y concentraría todos mis esfuerzos en elogiar a Lorraine. Si no pudiera hacer eso, ¿qué sería de mí? De hecho, Lorraine siquiera entendería mis pobres intentos de elogio. Recuerdo un momento en que había compartido un trago con un aventurero que ya estaba casado. Era famoso por ser capaz de evitar la ira de su esposa de una forma u otra y, afortunadamente, consideró oportuno compartir algunos secretos conmigo mientras disfrutábamos de nuestras bebidas. Me preguntaba si lo estaba haciendo bien, lo último que supe era que planeaba abrir una posada en algún lugar de estas tierras.
Mientras mi mente estaba ocupada con estos pensamientos, miré en dirección a Lorraine, solo me detuve cuando me di cuenta de que me estaba mirando con una expresión que nunca antes había presenciado. ¿Qué ocurre? ¿Dónde exactamente Lorraine, finalmente fuera de su trance, comenzó a hablar? ¿Aprendiste esa forma coqueta de hablar, Rent? Lorraine parecía más exasperada que enfurecida. En todo caso, ya no sentí una ira implacable de la dirección general de mi amiga. Fue todo un alivio. ¿Dónde? No exactamente, un solo lugar. Paseando por las calles de Maalps. Oyes cosas. Aquí y allá. ¿Ves algunas de estas frases en obras de teatro? También. Por lo menos, solo dije lo que pensaba. ¿Lo que pensaste, Rent? ¿Le dices esto a todas las mujeres con las que te cruzas? Negué con la cabeza ante la suficientemente sorprendida Lorraine. Bueno, esto no es una escena que te encuentres todos los días, ¿verdad? Decírselo a una persona objetiva como Lorraine era una cosa, pero incluso yo estaría en apuros para decirle esas palabras a una joven que pasa por la calle. Simplemente no había manera de que pudiera decir esas palabras. Lorraine se detuvo, pensando momentáneamente en lo que acababa de decir. Supongo que ese es el caso. Me disculpo, Rent. Parece que te he hecho una pregunta bastante extraña, si estuviera acostumbrado a decir cosas así a cada mujer que conozco. Ya no, sería un aventurero, sino un comerciante en algún pueblo. Como pensé, Rent. Alivias la mente. ¿Aliviar la mente? Confundido, incliné la cabeza hacia Lorraine. A eso. Simplemente estoy aliviada de que no seas una bestia lasciva, al menos. Qué terrible elección de palabras de Lorraine. Supongo que podría esperar tanto. Mi elección de palabras fue incómoda en el mejor de los casos. Rasgos bien definidos y un cuerpo bien formado, esas eran palabras lascivas. De alguna manera, sentí que debía disculparme con Lorraine por mi pobre intento de elogio. Bueno, lo haré. Discúlpame. No fue eso lo que quise decir. Eso lo entiendo mucho, Rent. Sí, debes tener cuidado al interactuar con otras mujeres jóvenes, en cualquier caso, ¿quieres algo más de comida, Rent? Tu cuenco está vacío. Lorraine miró el cuenco vacío en mis manos. Hace unos momentos, estaba lleno de la comida que Lorraine había preparado con una gota de su sangre, por supuesto, para darle sabor y todo. Me lo había terminado rápidamente, ya que estaba delicioso. Lorraine había estado agregando gotas de su sangre a su cocina recientemente, además de preparar la comida con más regularidad. Mencionó que era para observar mi estado de salud y condición corporal, así que en otras palabras, todo era en nombre de la investigación. Adecuado para ella. Todavía hay algo más. Lorraine asintió. Toma más si lo deseas, ¿a dónde vas? Lorraine me llamó mientras me dirigía a la cocina. No, tú espera aquí, Rent. Traeré la comida. Después de todo, hay dos calderos separados. Lorraine me arrebató el plato de las manos antes de irse a la cocina. Parecía que había casi un salto en su paso, pero, por desgracia, es posible que simplemente lo haya estado imaginando. Habiendo llegado a la cocina, tazón en mano, Lorraine miró hacia un espejo convenientemente ubicado, que colgaba silenciosamente de la pared. En él se reflejaba su propio rostro, con una expresión relativamente tranquila, además. Lorraine se separó el cabello, revelando un par de orejas perfectamente formadas. Mis mejillas están rojas mucho. Tal vez bebí demasiado, los dos habían compartido un poco de vino después de un plato de cena. Si bien no se podía negar la posibilidad que Lorraine se hubiera excedido, valía la pena señalar que Lorraine tenía una tolerancia históricamente alta contra el alcohol y nunca se ponía roja solo por beber. Sus orejas también estaban rojas. Lógicamente, incluso Lorraine sabía que su complexión no era causada por el alcohol. Sintiendo que ahora estaba en una línea de pensamiento un tanto peligrosa, Lorraine la alejó. No debería beber demasiado, no beberé más, murmurando para sí misma, Lorraine llenó el tazón en sus manos con algunos gestos hábiles antes de regresar a la mesa del comedor una vez más. Si bien hubo, sin duda, bastante contoneo en su paso, no hubo observadores que se lo señalaran a Lorraine, Rent o cualquier otra persona. Espero les haya gustado el video de hoy, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevo video, hasta el próximo video gente exitosa.
tell me.